conocen y los que no me conocen, yo soy Alitzade. Y debido a que estamos viendo que muchas personas tienen preguntas sobre cómo va a ser todo el trámite y el paso de sus hijos en las escuelas de Estados Unidos cuando lleguen con la visa TN, pues decidimos hacer una pequeña presentación que precisamente se va a llamar así: voy a inmigrar a Estados Unidos como visa TN, ¿cómo inscribo a mis hijos en la escuela? Y también hemos visto que esta es una compilación de las preguntas que más hemos visto en los foros. La primera de ellos es: ¿quién puede ayudarme a inscribir a mi hijo en la escuela? La segunda: ¿se inscribirán hermanos de mi hijo en esta escuela? ¿Qué documentos debo traer a la escuela o a la oficina del distrito para inscribir a mi hijo? ¿Puedo obtener materiales traducidos y un intérprete para que me ayude a hablar con el personal de la escuela? ¿Cuál es la fecha límite para proporcionar los documentos requeridos y o para recibir las vacunas requeridas? ¿A qué hora empieza y termina la escuela? ¿Cómo llega mi hijo a la escuela? ¿Tengo que pagar los servicios de transporte? ¿Dónde son las rutas del autobús, las paradas? ¿Cómo puedo saber si el autobús se retrasa? Mi hijo necesita ayuda para aprender inglés. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo reciba servicios para ayudarlo a aprender inglés? ¿Qué útiles necesita mi hijo para la escuela? ¿Qué útiles, perdón? La escuela tiene guardería antes y después de la escuela para mi hijo. ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en actividades después de la escuela o en un programa de cuidado posterior? ¿Y qué información sobre mi hijo compartirá la escuela con personas fuera de la misma? Bueno, estas son la compilación de preguntas que nosotros vimos en los foros, y estas se van a ir contestando la mayoría conforme vayamos avanzando en la presentación. Porque, por ejemplo, ¿quién puede ayudarme a inscribir a mi hijo en la escuela? Se recomienda que sea el tutor de uno de los dos tutores del chico. Si no pueden, tendrían que hacer como una carta que venga, es como una carta poder, pero aquí tiene que ser con un accountant, con un contador, que venga sellada y todo, para que sepan que sí, usted está permitiendo que esta otra persona les ayude a hacer el trámite de su hijo, pero se prefiere que sean los tutores de los chicos. ¿Se inscribirán los hermanos de mi hijo en esta escuela? Bueno, eso va a depender de la edad del chico y más que nada el grado al que vaya, ¿verdad? Y bueno, para esto debemos conocer varias cositas. Primero, según la ley federal de Estados Unidos, todos los niños, independientemente de su ciudadanía o residencia, tienen derecho a una educación pública gratuita. Las escuelas no pueden solicitar documentación que prohíba o desaliente a un estudiante para inscribirse o asistir a la escuela. No se permite que las escuelas compartan la información que puede revelar la información personal de un estudiante, a menos que usted lo autorice por escrito. Y las escuelas deben garantizar una buena comunicación con los padres con dominio limitado del inglés en un idioma que puedan entender, así como notificar a los padres acerca de cualquier programa, servicio o actividad. Y para esto la mayoría de las escuelas ya ahora cuentan con personal bilingüe dentro de las mismas, o buscarán quien le ayude en su traducción. ¿Cómo es el sistema educativo en Estados Unidos? Y bueno, ahorita que vamos a continuar con la presentación, sí me gustaría que, si les empieza a gustar, la pueden compartir para que más personas lo sepan. Nos ayudaría mucho si lo comparten para que otras personas vayan conociendo esto antes de que lleguen acá, o si empiezan a tener dudas, que nos ayuden a compartir este video. También si pudieran regalarnos un like para que este video pues no se pierda, más que nada porque ahora el algoritmo de YouTube es, si no recibe los likes suficientes, los van aventando, entonces así como al fondo, y ya después es muy difícil encontrarlos. Por eso luego les pedimos que nos regalen el like, no es por otra cosa, nosotros no recibimos nada por esto. En fin, ¿cómo es el sistema educativo en Estados Unidos? Bueno, el año escolar comienza a finales de agosto o principios de septiembre y termina en junio. Las fechas varían de acuerdo al estado, y hay unos 3 meses de vacaciones de verano en junio, julio y agosto. Los tipos de escuela en los Estados Unidos. Tenemos públicas y privadas.
Las escuelas públicas pues son gratis porque parte del dinero para pagar la escuela pública proviene de los impuestos. Si ustedes son dueños de su casa, parte de estos impuestos de la propiedad ayudan a pagar las escuelas públicas. Si alquilan un apartamento, los dueños de los edificios pagan los impuestos de la propiedad. Entonces estos impuestos ayudan a pagar las escuelas y el gobierno también aporta una parte para pagarlas. Las escuelas privadas cobran una tarifa llamada matrícula. Y aquí se nos olvidó agregarlo, pero también tenemos lo que es la educación en casa. ¿Cómo se organizan en mi ciudad? Bueno, tenemos el School District o School Board, que son los distritos escolares o juntas escolares. En los Estados Unidos las escuelas públicas se dividen en distritos. Estos incluyen solo una ciudad o pueblo, pero otros distritos incluyen más de una ciudad o pueblo. Cada distrito escolar tiene una junta cuyos miembros viven en su distrito. Y la junta escolar toma decisiones sobre las escuelas en el distrito, como si se tienen que construir más escuelas o eligen al superintendente y el superintendente pues va a ser el director del distrito escolar. La escuela en los Estados Unidos. Años escolares en los Estados Unidos se llaman grados. Tenemos el preescolar, que es 3 o 4 añitos. Los niños suelen asistir unas pocas horas al día, durante 2, 3 o 5 días por semana. Y no todas las escuelas tienen un preescolar. Algunos preescolares son gratuitos y otros cobran matrícula. El jardín de infantes. Ese es a los 5 años y si los niños tienen 5 años para el 1 de septiembre o antes pueden ir al jardín de infantes. Los niños no tienen que ir al jardín, pero la mayoría de los niños lo hacen. Más las clases del kindergarten, que son de mediodía y algunos son de tiempo completo. Grados. Del 1 al 8, que es la escuela primaria y la secundaria, los niños asisten a la escuela de 5:30 a 7 horas, más o menos cada día de lunes a viernes. Y los niños más pequeños generalmente se quedan en una aula y tienen un maestro para todo el año escolar, los de primaria. Ya sabemos que los de secundaria pues van a tener ya más clases y más maestros. Aquí está, los estudiantes de secundaria generalmente tienen de 6 a 8 clases diferentes durante el día y pueden cambiar de diferentes salas y pueden tener también diferentes maestros para cada materia. Los grados de 9 a 12, que viene siendo preparatoria, los niños generalmente ingresan a la escuela a los 14 y se gradúan a los 18 y los estudiantes cambian de aula y tienen diferentes maestros. La preparatoria prepara a los estudiantes para trabajos o para estudiar en un colegio comunitario o universidad. Y aquí tenemos pues es para que ustedes más o menos recuerden que es el kindergarten, el primary school, el lower secondary, el upper secondary, el college, el university. Programas antes y después de la escuela. Algunas escuelas tienen cuidado de niños antes de la escuela y en estas escuelas los padres pueden traer a sus hijos a la misma antes de que comiencen las clases. Algunas escuelas también tienen programas para niños después del colegio y en estos programas los niños pueden inscribirse en clases extracurriculares para música, deporte, ayuda con la tarea u otras actividades. Algunas escuelas cobran una tarifa para estos programas. Los programas de verano o de invierno, en algunas escuelas pueden cobrar una tarifa por estos programas. ¿Cómo inscribo a mis hijos en la escuela? Bueno, ¿qué papeles necesitan? Proporcione prueba de la edad e identidad de su hijo. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ser con un certificado de nacimiento u otro documento confiable que indique la identidad y la edad del niño, como su pasaporte, tarjeta de identificación escolar, registro escolar, boleta de calificaciones, registro de nacimiento del hospital, registro de adopción o certificado de bautismo. Perdón. Algunas escuelas pueden requerir una tarjeta de seguro social o ITIN, más no es necesario. Prueba de residencia. Proporcione el tutor una licencia de conducir, factura de servicios públicos, declaración de renta, declaración de impuestos o cualquier documento oficial que muestre su nombre y dirección. Documentos de salud. La escuela tiene formularios médicos y dentales que necesita haber completado y traer de vuelta a la escuela. Transcripciones de escuelas anteriores si están disponibles. Por ejemplo, los padres pueden tener registros escolares de otras escuelas de Estados Unidos o de escuelas de su país de origen, en especial si los chicos llegan a estudiar secundaria o preparatoria desde México o Canadá. ¿Qué formularios y exámenes médicos necesitan mis hijos antes de que comience la escuela? Registro de vacuna e inmunización contra enfermedades específicas. Tiene que consultar con su distrito escolar para averiguar qué vacunas.
pero en general son las siguientes vacunas: difteria, polio, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, influenza tipo B, varicela para niños que ingresan al preescolar hasta el 10º grado, prueba de DPT para niños que ingresan a 6º y 9º grado, exámenes de la vista y dentales. Algunas escuelas requieren controles de visión y dentales a ciertas edades. Haga las citas requeridas antes de registrarse. Por lo general existen hospitales cercanos a su domicilio o puede preguntar por clínicas Walk-in Clinic que no requieren cita y lo atienden el mismo día. Inscripción y formularios de emergencia. Es posible que deba completar el registro y los formularios de referencia médica de emergencia. Esto es en caso de que ustedes vayan a estar trabajando y bueno, el chico tenga alguna emergencia médica y tengan a alguien que esté disponible o cercano a la escuela y pueda asistirlos en caso de que ustedes no puedan. Pero si no, también tienen que dejar sus datos, como papás. ¿Qué pasa si mis hijos recibieron estas vacunas en nuestro país de origen u otro estado? Si un niño recibió algunas de estas vacunas en otro país o estado, los padres tienen que mostrar un registro médico al médico en el examen físico del niño. Ya sé, suena raro, pero así es. Si no hay registro médico de las vacunas, el niño debe recibir las vacunas de nuevo. Y yo no creo que a nadie nos guste estar recibiendo muchos piquetes y créanme que a mí ya me pasó, es muy doloroso. Pero bueno, es necesario. En la escuela. ¿Cómo pueden ir y venir mis hijos todos los días de la escuela? Bueno, los niños que viven cerca de la escuela generalmente caminan a la misma. Niños que viven lejos de la escuela usualmente viajan en un autobús escolar o toman el transporte público. Hay autobuses escolares y estos son gratis o de bajo costo. Si su hijo toma el autobús escolar, usted debe saber el número del autobús, el lugar donde su hijo se va a subir, la hora en que su hijo se va a subir, el lugar donde su hijo va a bajar y la hora a lo que va a hacerlo. Y para esto las escuelas entregan boletines con las rutas y también lo publican en la página de Facebook de la misma. Aquí pues les puse unos poquitas fotografías de lo que es el autobús, el comedor, las actividades. Y bueno, ¿tengo que pagar por algo en la escuela? Las tarifas de libros. Hay tarifas para libros de texto. Si la tarifa del libro es demasiado cara para que una familia la pague, los padres pueden hablar con la escuela sobre tarifas reducidas o exentas. Y para esto su hijo debe cuidar bien los libros y al final del año escolar su niño tiene que devolverlos. Algunos libros, no todos, pero los tiene que devolver a la escuela. Actividades adicionales. A veces hay tarifas por actividades como deporte, lecciones de música, clubes académicos o sociales, y muchas de esas actividades son antes o después de la escuela. Excursiones a museos, zoológicos y otros lugares. Los padres deben firmar un formulario de permiso antes de que el niño pueda ir al viaje. A veces hay una pequeña tarifa para ayudar a pagar la excursión y en ocasiones tienen la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para ir a la excursión, ayudando al maestro durante el viaje. Almuerzo. Si los niños no traen su almuerzo a la escuela, pues generalmente pueden comprarlo dentro de la misma. Y la mayoría de las escuelas tienen un programa de almuerzo gratuito o de bajo costo para aquellos padres que no puedan pagar. Los padres deben completar un formulario sobre sus ingresos familiares para que sus hijos reciban almuerzos gratis o de bajo costo. Si mis hijos no hablan bien inglés, ¿qué pueden hacer? ¿Qué hacen las escuelas para ayudarlos? Bueno, los estudiantes que tienen dificultades para hablar o leer inglés pueden tomar el inglés como segundo idioma o clases bilingües en la escuela. Las clases de ESL enseñan a los estudiantes a hablar, leer y escribir en inglés. Las clases bilingües se imparten en el idioma nativo del estudiante y en inglés. Las clases bilingües enseñan materias como matemáticas, ciencias, estudios sociales, así como también el inglés. Cuando los estudiantes se matriculan por primera vez en la escuela, los padres completan una encuesta del idioma del hogar para que indique si se habla un idioma que no es el inglés en su hogar. Y los estudiantes que vienen de un hogar donde no se habla otro idioma toman una prueba de detección del lenguaje y el examen ayuda a la escuela a colocar al estudiante en el lugar correcto. Una vez matriculados en el programa ESL, toman un examen de inglés cada año llamado Access for ELL. Y los estudiantes generalmente toman clases de ESL o bilingües hasta que alcanzan el dominio deseado del inglés. Y bueno chicos, esto es todo. Ha sido muy breve, yo sé, pero tratamos de abarcar la mayoría de los puntos. Si ustedes
conocen otros puntos, si les gustaría aportar algo para que nosotros lo compartamos con las demás personas, pues ya saben, nos pueden escribir a alitzadb86@gmail.com. También, como les vuelvo a decir, si gustan suscribirse o seguirnos en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, donde pueden hacer y nos encuentran como Lo Mejor de Tres Mundos. Y bueno, chicos, pues les dejo un fuerte abrazo, un gran beso y nos vemos en el siguiente video, que ya vamos a estar subiendo la información para las granjas en ganadería lechera, porque los de carne se están tardando un poquito, pero ya tenemos los de leche y muy pronto la vamos a estar subiendo. Hasta pronto, chicos, bye.